Hablaremos hoy de algunos episodios míticos con trueques. Es un catálogo atorrante, con cambios de toma y daca. Aquí algunos personajes han entregado algo importante para obtener algún don. Y en algún caso hay también que el personaje ofreció su trabajo, su sabiduría, a cambio de cierto beneficio carnal. Bueno, ya vamos a ver. Digamos algo acerca de Fineo. ¿Qué tal, Fineo? Fineo tiene muchas leyendas, pero esta es la que más me gusta. Fue un rey de Tracia que cambió con las Moiras. ¿Se acuerda de las Moiras? Sí, señora. Aquellos seres implacables, encargados del destino. Bueno, cambió con las Moiras la vista por la larga vida. Dice, prefiero ser ciego y vivir mucho. Quíteme la vista y a cambio de esa quita, deme muchos años de vida. Usted sabe que en las Moiras atendían los destinos humanos. Sí, señor. Bueno, sí, claro, pero hubo alguien que se ofendió con este cambio y ese alguien era precisamente Helios, el que todo lo ve. Claro, para él no había cosa más importante que la vista y se enfureció al saber que Fineo había resignado aquel don. Y le envió entonces a las arpías, unos demonios alados que lo atormentaban al pobre Fineo de distintos modos. Le afanaban la comida, se le ensuciaban la comida, por no decir algo terrible, sí, ¿no? por favor. Aquella persecución de las arpías se sostuvo hasta que Calais, no Calais, claro. como dicen algunos, sino Calais, porque eran griegos y no franceses. Calais y Sete ayudaron a Fineo. Estos muchachos mataron a una de las arpías, alejaron a la otra y lo liberaron así del castigo que Helios, aquel de los 100 ojos, le había impuesto por desprenderse del don que Helios más apreciaba. Hay una... Listo, ya terminó esto. No es para tanto tampoco. Está bien, está bien. Pero es un ejemplo de trueque. El tipo cambió... Sí, un sentido. Perdió la vista, pero ganó una larga vida. No sé qué clase de negocio. Sí, como negocio es un poco... Hay una versión del mito que trata acerca de la Sibila de Cumas. En este caso, el trueque no alcanzó a producirse enteramente. Sibila, saben ustedes, el nombre de una sacerdotisa encargada de anunciar los oráculos de Apolo. Y la más célebre de las Sibilas fue la Sibila de Cumas. Parece que inmediatamente después de su nacimiento creció de golpe. Claro, sí. Y se puso a profetizar en verso. Formulaba sus oráculos en una gruta, lo cual es muy conveniente, por razones que no viene al caso elucidar. Apolo se había enamorado de la Sibila de Cumas y había prometido concederle la satisfacción del primer deseo que expresara. Parece que puso muchas expectativas en esa expresión. Sí. Pero no, ella pidió la inmortalidad. Apolo cumplió entonces con su pedido, pero sucedió, y es un olvido recurrente en los mitos griegos, que la Sibila no le había pedido además eterna juventud. Claro, en la cápita de La Tierra Baldía, uno de los más maravillosos libros de poemas de la historia de la humanidad, Eliot recurre a esta figura y estaba la Sibila colgando, porque colgaba una botella, y cuando pasaban los muchachos y le preguntaban, ¿qué querés? Ella solo decía, quiero morir. Quiero morir, claro. Hizo entonces una nueva exigencia a la Sibila, dijo, quiero también eterna juventud, y esta vez Apolo pidió algo a cambio. Dice, mirá, en fin, Sí, no sé no sé cómo lo vas a tomar, pero yo te doy la juventud eterna solo si me entregas tu virginidad. Vamos. Y la Sibila no quiso pagar con aquello que consideraba de una gran valía. Ajá. Y entonces, bueno, muy bien, dijo Apolo. Y con el tiempo llegaron las consecuencias. A medida que envejecía, la Sibila se volvía más flaca y seca, hasta que la encerraron como a un pájaro en una jaula en el templo de Apolo, y allí le preguntaban cada día, los muchachones que cita Dorio, cuál era su deseo, y la Sibila contestaba lo mismo que dijo Dorio. Quiero morir.
Bueno, eso por no tener cuidado, dirán Claro. algunos, ¿no? Pero con esa misma objeción se derrumba toda poesía. Y sí, sí. Es la objeción de los concejales de Vicente López. La objeción burguesa al mito, al tema poético. Claro. La pregunta, ¿y por qué fue? ¿Y por qué no se acordó? ¿Para qué miró para atrás si sabía que lo iban a mandar al infierno? Toda esa clase de preguntas. ¿Quién le mandó comer? ¿Quién le mandó comer aquella manzana? ¿Qué ganó? Bueno, así se arruina cualquier intento de poesía. No estaría mal hacer un espectáculo teatral con objeciones burguesas. Claro, claro. Es una gran idea. Un personaje que objetara. Desde que recorriese la historia de la humanidad, desde el Génesis, incluso, como decía usted recién, ¿no? Claro, claro. Un personaje de objeciones burguesas. Pará. Momento. Mire si el tipo va a ir caminando hasta tal lado nada más que para ir a buscar a una mujer que le gustaba. Mirá si el tipo va a elegir una vida más corta pero más heroica en vez de una más larga y tranquila. Yo elegiría una larga y tranquila. No se le ocurrió poner sandalias que le taparan el talón, por Claro, ejemplo. y ese tipo los mira a todos como diciendo, no tengo razón. Sí, dicen todos. Y el actor que hace de Aquiles, bueno, arguye, ¿no? Sí. Se avergüenza muchísimo. Bueno, no importa. Bueno, si ¿no? Aquiles le hubiera preguntado a muchos de nuestros amigos, la Ilíada no se hubiera escrito. No. Agamenón, no te metás, quédate acá. ¿Qué te ¿Sabes? importa a vos con los líos de tu cuñada? Si vos te querés casar con Helena de Troya, le dice, No te es fue- linda, pero ¿sabés cuántos líos? Casate con fulana que vive al lado y todo así, ¿no? Bueno, otra historia. Me gusta esto, Sí, ¿eh? está bueno, está muy bien Una eso. historia con objeciones burguesas, hechas por un personaje de adentro o de afuera. Sí. De afuera es mejor. De afuera es mejor, es un Laneri. Había una ahora, muchacha llamada Mestra, de quien el dios Poseidón, el dios del mar, se había enamorado. Mestra solicitó al dios un don a cambio de sus favores. Dice, esto no es gratis. Y el don era nada menos que el de poder convertirse en cualquier cosa a placer. Y Poseidón no lo dudó y aceptó el cambio. Se unió a Mestra, por decirlo así, Sí, claro. y le dio lo pedido, como acabo de decir. No. Le dio lo pedido en el sentido de el poder de convertirse en cualquier cosa. Y nada más. Y ya está. Como Proteo, ¿no? Y sí, terminó. Claro. O sea que, bueno, es que nunca más se supo después. Claro, imagínese. nunca más se supo porque la tipa convirtió se convirtió en otra cosa y Rajón no la encontró más. Está acá. Último cambio. A ver. Las hamadríades eran una categoría de ninfas de los árboles. Nacían junto con el árbol que protegían y compartían su destino. Por eso eran consideradas seres mediadores entre... ¿Eran considerados seres? No, eran consideradas mediadoras entre los mortales y los Está inmortales. bien. Se ponían contentas cuando las lluvias regaban sus árboles y estaban de luto cuando los árboles perdían el follaje o algo así. Las hamadríades eran hermosas y es por eso que pastores y héroes buscaban, uno por turno, buscaban apuntalar viejas encinas o árboles que peligraran, apuntalar viejas encinas. No, señor. ¿Encima con Z o con Es C? una imagen aterradora. ¿Cómo estamos? No, con M. O árboles que peligraran. Para obtener favores amorosos. Claro, ayudaban a los árboles, venían las hamadríades y se unían. Dale, claro. Uno que aprovechó esta circunstancia fue un señor llamado Reco, casualmente. Parece que las hamadríades se le habían acercado para que Reco, con su saber, recuperara una encina viejísima que estaba a punto de caerse. Reco propuso entonces el trueque, la recuperación del árbol por el amor de todas las hamadríades, y ellas aceptaron el pacto. Pero le previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Le dijeron que una abeja lo vigilaría siempre. Reco aceptó, vio cómo es uno. Sí, claro. La abeja. Y fue amado por cientos de ninfas.
Parece que una vez, con la aparente misión de llevarle un mensaje de las Hamadríades, la abejita Sí, maya, sí, la abeja maya. la abeja correveidile, sorprendió a Reco precisamente durante la unión con una muchacha de Ninos, otra que no era la Sí, Hamadríades. sí. A todo esto dicen que Reco recibió al insecto con grandes templanzas. ¿Qué es lo que haría cualquiera de nosotros? Más bien, sí. Usted está con una muchacha de Ninos demostrándole su afecto y aparece una abeja a importunarlo a uno con su zumbido, y no solamente con las molestias de insectos, sino también con la posibilidad de ir a ortivar De ser denunciado. a nuestras 100 claro. novias aquella infidelidad. Bueno, a los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Ese fue el castigo a su traición. Qué mal, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Hay otro trueque, y es quizá el más famoso, que es el de Quirón y Prometeo, ¿no? Quirón, que era un centauro. Un centauro. Aquellos seres mitad hombre, mitad caballos. Era inmortal, vivía en el monte Pelión, en una caverna. Educó a Jasón, a Aquiles, a Asclepius. Bueno, qué curioso tener un maestro semicaballo. Era profesor de música, de arte, de caza, de moral, de medicina, Quirón. Cuando Heracles inició la matanza de los centauros, Quirón, que estaba al lado del héroe, fue herido accidentalmente por él. Ya saben ustedes que las heridas provocadas por las flechas de Heracles eran tremendas, y Quirón, que insisto, peleaba junto a Hércules Sí. en contra de sus propios hermanos de raza. Quirón tuvo una grave llaga, quiso aplicarse una pomada, pero las llagas que causaban las flechas de Heracles, cierre nomás, Sí. eran incurables. Y ahí quedó con ganas de morir porque los dolores eran terribles, pero no lo lograba porque era inmortal. Quirón era inmortal. Claro, era inmortal, pero su herida era incurable. Entonces estaba condenado a un padecimiento eterno. Y ahí justo pasó por la esquina Prometeo, que había nacido mortal. Quirón lo encaró y le dijo: te obsequio mi inmortalidad, te cambio mi inmortalidad por tu mortalidad. Y Prometeo dijo: venga. Quirón entonces encontró el descanso a su dolor, y Prometeo se hizo inmortal solamente por pasar en el momento exacto por la esquina adecuada. Evidentemente, cualquiera encuentra un defecto en la construcción de esto. Sí. Y es que ciertas virtudes no se canjean. Si hay algo más asombroso que ser inmortal, es poder legar Claro. esta inmortalidad a un tercero como si se tratara Esa potestad, además, lo de un convertiría bien ya- cualquiera, sí, no claro. se puede. No, señor, no al lugar. Es como la sabiduría, así, al menos Sí, legada de esta forma automática, ¿no? Como si se tratara de un valero. Claro, como si fuera un don de esos que son transmisibles. Como si fuera un objeto, Claro, un objeto. contante y sonante, ¿no? Bueno, ahí hay algo que no anda. Bien, ¿a quién quiere dedicar este catálogo de trueques, no? Estaba pensando, Alejandro, que el uso del dinero en la modernidad, ¿no? Digamos, en realidad mucho antes de la modernidad, pero nos hizo perder a los humanos desde el comienzo una noción cabal de los objetos, de las cosas, de los servicios y de las acciones. Entonces abandonamos la costumbre de pensar en términos de valor y adoptamos la costumbre de pensar en términos de precio. Claro. Y esto nos da una especie de uniformidad en valores, digamos, en términos de números, que no nos habla ni de los objetos, ni de los servicios, ni de los dones. Y esto hace que sea muy difícil Esto pensar... podría decirse que es un avance de lo abstracto sobre lo concreto. Sí, claro, pero es un avance... No hay una abstracción mayor que la del dinero. Que la del dinero, pero es un avance de lo abstracto que conspira contra cualquier forma de igualitarismo. Es el avance que permite, claro, que sanciona el crecimiento de las fortunas, por ejemplo. El trueque además exige mucha precisión siempre, porque como se ha visto en las historias que usted contó, basta un pequeño detalle para que alguien, en general aquel que tiene un poco más de poder, un poco más de habilidad, se aproveche del otro. O sea, te devuelvo... Claro. Te doy la vida, hay cierta mala fe. Claro, exactamente.
Si uno esto lo traslada a la historia, se va a encontrar con que también en los planos más atorrantes aparece esa mala fe. Fíjese el intercambio entre civilizaciones que se encuentran, por ejemplo, los españoles y los pueblos originarios, donde unos recibían espejos de colores que seguramente eran más valiosos que las fortunas. Piense en la última crisis hipotecaria del mundo. Bueno, es que lo que nunca supieron los españoles es que lo que estaban comprando era su falta de industrialización, llevándose el oro de América. Claro. Así que quizás no haya sido un mal trueque. Y pensaba después en la forma en que se da el trueque de ciertos grandes hombres con la historia. Estaba leyendo hace un par de días el testamento de Joao Goulart, que en algún momento dijo: a cambio de su confianza yo les di mi vida. Ahora, a cambio de su liberación, les voy a ofrecer mi muerte, y se pegó un tiro. De todos modos, como ya sabemos siempre que hablamos de estas cosas en términos formales, lo que importa es aquello que no hay forma de convertir en un trueque. Un hombre enamorado, por ejemplo, ¿qué fortuna no pagaría a cambio de, por ejemplo, una noche de amor? Y ahí sabemos que cuando el trueque se concreta, seguramente no hay uno que pierde, sino dos. ¿Qué decir entonces de aquel que, pensando en las abstracciones del amor y en las metáforas, viendo una imagen, diría: ¿qué cosas no ofrecería? Y haciendo una pausa, diría después: por tus ojos negros. No me toque, Dorio. Escucharemos ahora la canción que lleva precisamente ese título, Por tus ojos negros, en la versión de su autor, el señor Gardel.